Dios les bendiga. Es un gozo inmenso poder otra vez estar de vuelta para compartir en esta noche un estudio bíblico sobre la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a hablar del significado de las vestiduras sacerdotales. ¿Qué tiene que ver esa enseñanza con nuestras vidas? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido sabiduría, gracia y entendimiento para enseñar tu palabra. Que esta palabra llegue a nuestros corazones, de tal manera que cada vez más vivamos en una forma que sea de honor para tu nombre. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Toda la palabra de Dios es inspirada. Ya sabemos que Dios nos las ha dejado no solo como un testamento, sino como una regla de vida, como un manual de vida para todos nosotros. Dios es un Dios de detalles. Cuando leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta la forma en que Él organizó la adoración a su persona, nos fijamos en que nada fue dejado a la opción del hombre o nada fue dejado al azar. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8 y versículo 5, cuando se hablaba acerca del sacerdocio del Antiguo Testamento, el verso 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no diseñó nada. Moisés no usó su imaginación para enseñarnos cómo adorar a Dios. Tampoco usó un diseño propio para hacer el tabernáculo. Moisés todo lo hizo según el modelo que Dios le mostró. Y ese modelo, dice las escrituras, la escritura que acabo de leer, que era figura y sombra de las cosas celestiales. Así es que en el Antiguo Testamento tenemos figuras para enseñarnos verdades absolutas para nuestras vidas, y tenemos también una pequeña visión, un atisbo de lo que es el mismo cielo o el lugar celestial. En el capítulo 26 al 27 de Éxodo habíamos leído cómo Dios dio los detalles para hacer el tabernáculo, no solo el tabernáculo, sino todos los muebles y utensilios que se habrían de usar en el tabernáculo. Todo eso era para enseñarle Dios al pueblo cómo Él quería que el pueblo buscare de su presencia y le sirviera. No podemos servirle a Dios según nuestro propio criterio, sino que Dios también nos señala exactamente cómo Él quería ser servido. Pero ahora en el capítulo 28, la Biblia nos va a enseñar lo que Dios le enseñó a Moisés sobre los sacerdotes y sus vestiduras. En Éxodo capítulo 28 y versículo 1, la Biblia dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Así es que aquí vemos cómo Dios elige quiénes serán sus sacerdotes, las personas elegidas por Dios para ministrar o servir en el tabernáculo, presentar las ofrendas, presentar los holocaustos, a las ofrendas por el pecado. Iban a estar delante de Dios por el pueblo. Dios elige a Aarón como el principal sacerdote, el hermano de Moisés. Pero además de eso, elige a los hijos de Aarón. Así es que tenemos 5 personas. Tenemos Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Así es que tenemos a los 4 hijos de Aarón y Aarón mismo. Pero es bueno señalar que de estos, el principal sería el mismo Aarón. Esto es, él sería el principal sacerdote, el que entraría al lugar santísimo una vez al año. Y ahora el versículo 2 va a hablar acerca de en qué forma sería la ropa, las vestiduras que utilizarían sus sacerdotes. En Éxodo 28:2 dice la Biblia:
y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Noten bien qué tipo de vestiduras. Vestiduras sagradas, santas. No era cualquier vestido, era algo sagrado, porque esa vestidura iba a representar la seriedad del oficio que iba a hacer Aarón. Era importante que toda la nación supiera que aquel hombre representaba a Dios y su oficio era de tal dignidad que debía tener una ropa especial. Dice la Biblia que sería una ropa de honra y hermosura. Si seguimos leyendo, el versículo más adelante, del versículo 3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Noten también que Dios eligió, capacitó y dio talentos a ciertas personas. Le dio espíritu de sabiduría para que fueran aquellos que diseñaran y pudieran hacer las ropas sacerdotales, las vestiduras de Aarón. Es bueno que entendamos que lo que Aarón iba a utilizar era diferente a las ropas que iban a utilizar los otros sacerdotes. La ropa del sumo sacerdote era única, solamente la podía utilizar él. Y por eso los textos que leeremos a continuación van a describir esa ropa y vamos a ir entendiendo cuál es el significado de estas ropas. ¿Por qué tanto detalle? Y volvemos a repetir, Dios es un Dios de orden y de detalle. Dios es un Dios que todo lo ha organizado, no ha dejado nada fuera de su plan perfecto. Así como te ha llamado, te ha salvado, así ha contado los días de tu habitación sobre la faz de la tierra. Nada está fuera del orden divino. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. No vino en cualquier tiempo, sino en el tiempo perfecto que el Padre había diseñado. Y así Jesús volverá nuevamente, primero por la iglesia, en el tiempo que Dios ha estipulado, regresará con poder en el tiempo señalado por Dios. Es bueno que nos demos cuenta que estos hombres que fueron a hacer las vestiduras fueron capacitados por Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, o desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A veces no nos damos cuenta que lo que usted llama un talento, una habilidad, fue algo dado por Dios. Y sobre todo cuando Dios se lo da para que usted le sirva en su reino y para que usted haga las cosas para su gloria. Y vamos a ver qué pasó con estos hombres que iban a hacer. ¿Qué tipo de vestiduras? ¿Cómo serían estas vestiduras? ¿Cuál sería la descripción? Vamos a leer el versículo 4 de Éxodo, que dice: las vestiduras, Éxodo 28, 4 leo, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Notamos entonces que tenemos 6 piezas: pectoral, que era una especie de chaleco; el efod, que más bien el efod era el chaleco, y el pectoral, disculpen, era la parte que iba como una especie de cubierta pequeña sobre el pecho del sumo sacerdote. El manto era como una cubierta, túnica bordada, la mitra, que era un turbante, y el cinturón. Vamos a decirle en orden. Primero se ponía una túnica de lino, luego se pondría otro manto bordado. Sobre el manto bordado, entonces se ponía el efod. Sobre el efod se ponía el pectoral, y la cabeza entonces llevaba la mitra o el turbante, y luego el cinturón. Eran las piezas que tenía el sumo sacerdote. Pero vamos a mirar los colores y los materiales de estos
vestidos, porque todo tiene un significado espiritual. En eso de 28:5 dice, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esos son los materiales. Oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Estos eran los materiales que iban a ser utilizados para hacer los vestidos o el vestido principal. Y es bueno entender que esos mismos materiales fueron utilizados en el tabernáculo. Primero el oro. Recordamos que el oro se utilizó para el altar del incienso, se utilizó en el lugar santísimo, para el propiciatorio, para el arca, para el candelabro. Pero la Biblia no solamente habla del oro para esos momentos, sino que cuando uno habla sobre el templo de Salomón también se utilizó oro. Pero aún más la Biblia enseña que la Nueva Jerusalén celestial es una ciudad con calles de oro. Así es que el oro en toda la Biblia representa lo celestial, lo divino, la deidad. El oro representa el material más caro, el material que significa pureza. De hecho, cuando la Biblia en 1 Corintios 3:12 habla sobre el juicio del creyente, dice que cuando estemos delante del Señor, serán nuestras obras probadas por el fuego, y eso que quede, lo que sea el oro, eso será lo valioso delante de Dios. Así es que el oro representa siempre aquellas cosas que son de un gran valor espiritual, y sobre todo Dios mismo. Ahora bien, los otros colores, azul, que es el color que indica lo celestial, igual lo divino. El púrpura es el color de la realeza, el color de la elegancia. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia sobre un hombre rico, dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Ambos materiales son importantes, el lino fino y la púrpura. Y cuando tristemente a Jesús lo vistieron de púrpura para decirle salve rey de los judíos, lo que nos indica es que la púrpura era el color de los reyes, el color de los reyes. Carmesí. El carmesí se relaciona con el pecado. Dice la Biblia, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten cómo todos esos materiales nos recuerdan cosas espirituales. El oro recuerdan el valor de la deidad, el valor de nuestras obras, nuestro fruto más bien delante de Dios. El oro nos recuerda de la Nueva Jerusalén que Dios ha preparado para nosotros. El azul nos recuerda lo divino, lo celestial. La púrpura nos recuerda la realeza. Jesús es rey. Es nuestro rey que viene. El lino, y ahora vamos a ver, el carmesí, antes hablo del carmesí. El carmesí nos recuerda la sangre derramada en la cruz. Nos recuerda nuestros pecados. Pero el lino es muy interesante porque el lino es la ropa también especial de honra, no solo el púrpura, sino el lino. Pero más se menciona en la Biblia el uso del lino blanco. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego nos va a hablar más adelante de la venida de Jesús. Y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Notemos aquí la combinación. La ropa teñida es de lino, pero está teñida de sangre, que es el color carmesí. Por último, el versículo 14 dice,
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que todos esos colores nos van a recordar de la justicia, las obras de los santos, nos van a recordar de, y van a anunciar los ejércitos celestiales que vienen también vestidos de lino finísimo, viniendo con Jesús, quien a su vez vendrá con una ropa de lino, teñida en carmesí o teñida en sangre. Todas esas cosas nos van a recordar que el Rey murió por nuestros pecados. Nos van a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos viste de lino blanco. El hombre pecador, cuando es redimido, ese lino blanco significa la justicia de Dios, que por gracia nos fue otorgada. Todas son ilustraciones, todas son figuras de cosas maravillosas que ocurren en nuestras vidas cuando nos acercamos a nuestro Señor. Ahora vamos a seguir leyendo las Escrituras. Ya nos dimos cuenta de todos estos materiales que se van a utilizar y vamos a ver algo más de la descripción. El versículo 6 dice: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Verso 7 dice: tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo esto es el chaleco. Ahora noten bien: y tomarás, dice el verso 9, 2 piedras de ónice. Eran simplemente 2 piedras preciosas. Pueden ser de color azul oscura o púrpura, no sabemos el color exacto, pero eran 2 piedras preciosas y brillantes. Y dice: y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, le echarás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Esto era, a cada esquina del efod iba a llevar 2 piedras, y en cada piedra había 6 nombres de las tribus de Israel. Así que en ambas piedras habían 12 nombres. Esos 12 nombres eran el nombre de las 12 tribus de Israel, que siempre que él entraba a ministrar o a servir, estaban en sus hombros, marcando un memorial. Era como que él le llevaba a Dios la memoria de cada uno de aquellos príncipes, de aquellos nombres, de aquellos hijos de Jacob, para que estuvieran en la presencia de Dios. Era también para que Israel entendiera que cuando el sacerdote estaba en el lugar santísimo, los estaba representando a ellos, estaban representados por el sumo sacerdote. Pero además, esas piedras nos recuerdan algo muy interesante. El Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21, verso 12, cuando habla de la ciudad de Jerusalén, la nueva ciudad celestial, dice que habrá 12 puertas. Y en las puertas estaban escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 12. Quiere decir que, por un lado, nos damos cuenta cómo la Biblia continúa su unidad desde el Antiguo Testamento. Allá está el sumo sacerdote, con esas piedras que dicen los nombres de Israel, las 12 tribus de Israel. Y luego en la Jerusalén celestial otra vez vamos a ver que las 12 nombres de las 12 tribus de Israel estarían presentes. Bueno, luego del chaleco tenemos entonces la descripción del pectoral, esa pieza que tenía unos 20 centímetros de largo que iría sobre el pecho.
Dice el verso 15, Éxodo 28, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, la harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Noten otra vez la repetición de este material que recordaban todo lo que hemos explicado. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Así que tenemos ahora 4 hileras de piedras preciosas. Y dice el verso 21, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Así es que Dios repite los nombres. No solamente estaban en las 2 piedras, 6 en cada lado del hombro, 6 nombres en cada piedra, sino que además iba a haber 12 piedritas en el pectoral con los nombres de las 12 tribus de Israel. Era como doble bendición, como doble recuerdo, para que el pueblo se diera cuenta de cuánto estaba en el corazón de Dios y en la mente de Dios, si podemos decirlo, cada una de las tribus de Israel, y cuánto Dios tiene presente cada uno de sus hijos. Así es que no podemos olvidarnos que el sumo sacerdote representaba al pueblo. Sumo sacerdote es tipo, luego, y figura de Jesús. Así es que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, iba todo cubierto con recuerdos representativos de toda la nación, de todas las tribus. Ya vemos cada detalle, todas esas piedras, todos esos colores representaban a la nación y a cada príncipe de la nación. Qué maravilloso detalle de parte de Dios. Pero faltaban más cosas. De hecho, dice el verso 29, y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memoriar delante de Jehová continuamente. Luego dice el verso 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El Urim y Tumim eran otras 2 piedras, las piedras que son misteriosas, pero estas 2 piedras eran la forma en que se consultaba a Dios, y de alguna manera, todavía los teólogos no saben cómo, pero de alguna manera el sacerdote, por medio de las piedras del Urim y el Tumim, podía entender la respuesta de Dios a ciertas consultas que el sacerdote le hacía a Dios. Por eso se le llama el pectoral del juicio Urim y Tumim. Dios estaba hablándole a su pueblo, Dios estaba dándole una forma de respuesta a su pueblo en su necesidad. Pero pasaba algo más. Ya hemos hablado del efod, ya hemos hablado del pectoral, ya el verso 31 habla del manto. Dice, harás el manto del efod todo de azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una apertura, por ahí va a ponerle su cabeza, no era como el cuello, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas, o en el borde de esa túnica, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Mientras Aarón estaba ministrando, nadie lo veía, pero se podía oír las campanillas que sonaban mientras él estaba ofreciendo
delante del en lugar santo y luego en el lugar santísimo una vez al año, se podían oír las campanitas sonando de que se estaba moviendo, de que había vida, porque si la persona no estaba en la posición adecuada espiritual delante de Dios, podía perder la vida. Así es que si no se oían las campanitas sonando, fue que algo terrible había pasado. Así que Dios también le puso esas campanillas para que se supiera que aquel hombre estaba ministrando delante de Dios. Y lo interesante es que tenía que obedecer cada detalle. Usted no podía entrar a hacer nada delante de Dios si no cumplía cada detalle de lo que Dios había dicho. Pero había algo más, aparte del vestuario, sobre Aarón. Éxodo 28:36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, o sea, sobre el turbante, por la parte delantera de la mitra estará, o sea, en la parte frontal. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas, todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estarán continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Así es que sobre su frente estaría la noticia, estaría la advertencia sobre esa placa de oro: santidad a Jehová. Es un llamado en toda la Biblia: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Que se acerca a Dios debe acercarse con un corazón limpio. Bendecimos a Dios que nos ha dado la sangre de Jesús para santificarnos y para Él declararnos justificados. Ahora es nuestro deber cumplir: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en el Nuevo Testamento. Pero ya desde el Antiguo Testamento estaba la figura otra vez de que Dios nos llama a santidad. Así es que en la frente de Él no solo estaban los nombres que recordaban a Dios, su pueblo, los colores que hablaban de pecado, que hablaba de el púrpura, que hablaba de rey, no solo estaban el oro, que hablaba de la divinidad, sino que también estaba esa placa que decía: debemos ser santos para Dios, y Dios es santo. Luego, el verso 39 y 40 dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Así que las últimas tres partes eran la túnica o el turbante y la mitra de lino. La túnica de lino, perdón, era la ropa blanca, no el turbante. El turbante es la mitra, y ahora es una mitra de lino, que también, y un cinto, un cinturón finalmente, que estaba sobre la ropa, para poder dejar fijada toda esa vestidura del sumo sacerdote. Ahora, finalmente, cuando miramos todas esas vestiduras sagradas, pensamos en todo el cuidado que Dios puso y todos los detalles que Dios le enseñó a la nación para que aprendamos a servirle a Dios. Naturalmente, nosotros en el Nuevo Testamento, nuestro sacerdote Jesús es el sumo sacerdote, ya no hay sacerdote. Todo el sacerdocio que fue figura e imagen de lo porvenir quedó atrás. El sacerdocio de Aarón ha quedado atrás. Era solo un anuncio de nuestro sumo sacerdote Jesús. Sin embargo, hay valores que quedan en nuestras vidas. Nuestro sumo sacerdote Jesús se ha presentado al mismo Padre Celestial con su sangre carmesí como perdón de nuestros pecados. Él es el Rey que viene con sus vestiduras, como hemos leído en las Escrituras, teñidas en sangre, para mostrar que dio su vida por nuestros pecados. El Señor mismo, delante del Padre, lleva tu nombre y lleva
en sus labios la defensa de nuestros pecados. Esto es, al dar su sangre por nosotros, hemos sido declarados justos por su muerte propiciatoria. Nuestro Señor Jesús igualmente nos llama a la santidad. Que sea un reto para nuestras vidas entender la manera en que debemos servirle a Dios al comprender todas estas vestiduras sagradas que hablaban y hablan de la obra de Dios en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor por este compartir de las Escrituras, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Nos despedimos en oración. Padre, gracias por recordar la forma en que nos enseñaste los detalles tan importantes, para que aprendamos que hemos de servirte no como nos parezca, sino conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien dio su vida por nosotros y quien viene con poder. Te bendigo una vez más, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos verle nuevamente, o más bien ustedes verme a mí nuevamente la próxima semana. Dios les bendiga.